casi la continuación de un tema que habíamos dejado por la mitad. Habíamos hablado en ocasiones pasadas de los 12 espías, habíamos hablado de Josué, habíamos hablado del liderazgo, de la sucesión. Pero antes de entrar allí, hermano, quiero hacer un pequeño análisis y un preámbulo para recordar un poco de lo que hablamos en esa oportunidad. Estábamos hablando y habíamos leído en el libro de Josué, capítulo 1, a donde el Señor tiene una conversación con Josué y le dice: mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, ¿verdad? Y que cumpliese todos los mandamientos y meditar en ellos de día y de noche, para que así como estuvo el favor de Dios con Moisés, estuviese con él. Entendemos también que Josué fue formado a los pies de Moisés y que Josué conocía que Moisés tuvo algunas debilidades en algún momento, pero Josué fue formado y Josué era un hombre que tenía un espíritu diferente, al igual que Caleb. Eso lo vimos en la clase pasada. Los 12 espías dijeron que Dios le da la orden a Moisés. Moisés manda a 12 hombres, uno principal de cada tribu. Como sabemos, son 12 tribus. Estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y tenemos que entender lo que es la sombra o lo que es alegoría para poder entender el misterio que está encerrado en la palabra. Quizá en la antigüedad para muchos no se le era revelado, pero hoy a usted y a mí se nos es revelado los misterios del reino por la misericordia de Dios, gracias al Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Él nos da a conocer todo lo que habría de ser. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho primeramente de lo que no se veía. Que aquí abajo lo que hay es una réplica, y Dios siempre ha hablado desde el inicio y sigue hablando, solo que tenemos que estar atentos a lo que Dios dice, porque Dios nos habla mucho por alegoría y por parábola para que nosotros seamos diestros, porque los tesoros del reino están escondidos y nosotros tenemos que aprender a discernir, a entender el lenguaje del reino, a descodificar los mensajes que vienen ocultos allí, que usted y yo hoy en día tenemos acceso. Ahora, nótese bien, cuando hablamos de 12 espías, estamos hablando del pueblo de Israel, 12 tribus. Estamos hablando de una nación que no era nación. Dios escogió a Abraham. Abraham no era judío, pero viene de allí, los dos simientes. Luego de allí, Jacob. Sabemos que el nombre de Israel viene de Jacob, que peleó con el ángel de Jehová. La palabra Israel significa el que pelea con Dios. Jacob peleó con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la antigüedad es conocido como el Cristo de la gloria. El ángel de Jehová en la antigüedad, pues estamos hablando de la antigüedad, era conocido como el ángel de Jehová, como el Hijo de Dios, o como en un secreto, en un misterio, estaba allí la gracia. Vamos a hablar de la gracia y de la ley. Y es ahí donde están los misterios. Ahora, ¿para qué fue dada la ley? La ley, nosotros tenemos que entender que la ley fue dada para mostrar lo malo que hay en nosotros, lo que está en nosotros. ¿Y para qué es la gracia? ¿Por qué quiero que entienda esto antes de entrar en el tema? Porque la ley no salva a nadie. La ley fue dada para señalar lo malo que está en nosotros. Lo pudo decir Pablo: yo en un tiempo sin la ley vivía. Eso es Romanos capítulo 7. Yo en un tiempo, hablando del primer Adán, cuando estaba en el huerto, sin la ley vivía. Pero una vez que vino la codicia y el pecado a mí, resultó que por transgresión apareció la ley. Y la ley lo que hace es que nos saca a nosotros de la presencia de Dios. Y no es que la ley sea mala, la ley es santa, es justa y es buena. Solo que el hombre, como accedió al pecado, le dio un poder al enemigo. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, y por eso usted y yo hoy en día batallamos con la carne. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia hablaba del Hijo de Dios que vendría a deshacer las obras del enemigo, que venía
venía a clavar en un madero la enemistad que había entre el hombre, la creación del hombre con su padre, porque el hombre estaba en rebeldía. Ahora, ¿qué representa Moisés? La ley. Moisés representa la ley. Y esto lo podemos encontrar en Lucas, cuando Jesús habló acerca de la parábola y habló acerca de el rico y Lázaro. Yo no sé si usted entiende o refresca la memoria cuando dice que los dos murieron al mismo tiempo. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al infierno o al lugar de tormento, como lo dice la parábola allí. Allí el hombre que está siendo atormentado le dice: Padre Abraham, permite, ¿verdad?, que alguno de entre los muertos se levante y le avise a mi familia para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice? Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a los vivos, menos creerán a los muertos. Vea y nótese bien lo que quiero que usted entienda en esta hermosa noche. Cuando Jesús está hablando allí, dice: a Moisés tiene, a quien se le fueron dadas las leyes. A Moisés, a quienes se le fueron dadas la oportunidad de escribir los 5 primeros libros de la Biblia. A Moisés. Y dice que en el desierto Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces Moisés representa la ley o el instrumento que Dios usó en ese momento para escribir los mandamientos, los preceptos y todo lo que es la ley de Israel como tal. Ahora, ¿la ley fue dada para que la gente fuese salva o para señalar el mal que está en nosotros? Ahora entienda. Y Josué representa el prototipo de Jesucristo. Entonces, la ley que representa a Moisés, ¿verdad?, no iba a meter a las personas a la tierra prometida. Cuando hablamos en alegoría, la tierra que Jehová prometió, tierra que fluye leche y miel, en el mundo espiritual nos está hablando a nosotros que la ley lo que nos está a nosotros es acorralando y enseñando que el mal está en nosotros y no en la ley. Pero gracias le damos a Jesucristo, que es representado aquí en lo que vamos a entrar como Josué, que es la gracia, que es la que nos introduce a la conquista. Por eso es que Moisés no podía entrar en la tierra prometida. No porque él no se lo hubiese ganado, sino que lo que me está hablando ayer la alegoría es que Moisés representa la ley y la ley mataría a Jesucristo. Jesucristo, el castigo de Dios cayó sobre él mismo porque Jesucristo no pecó, cumplió la ley, pero al él tomar el pecado suyo y el mío, dice que toda la ira y el castigo de Dios Padre cayó sobre su Hijo. Y es allí cuando vemos a Moisés que se halló y le cayó a palo a la pena. Misterio, ¿no, hermano? Siente una presencia del Señor tremenda. Entonces ya usted más o menos está entendiendo el misterio que hay allí. ¿Por qué Moisés no se le permitió pasar a la tierra prometida con el pueblo? Porque la ley no va a introducir a la persona en la tierra prometida. Quien nos va a introducir a nosotros es uno mayor que Moisés y es Jesucristo. Porque Él pagó. Ahora, ¿qué representa la ramera? Al pueblo que no era pueblo. Santo. O sea, usted y yo al gentil. Y estábamos en medio de una fortificación conocida como el muro de Jericó. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos encadenados, encerrados, encarcelados. Pero Dios mandó a sus 2 testigos. ¿Qué dice el Apocalipsis acerca de los 2 testigos? Y es tremendo, hermano. Pero ahora sí, ya como hablamos acerca de la alegoría, yo voy a estar leyendo en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, verso 19 en adelante, y lo que me habla el propósito de la ley, para poder luego ir
quiere llevar. Estamos en el libro de Josué. Acuérdense que la primera vez que predicamos acerca del capítulo 1, hablamos acerca de la sucesión de poderes, de que Moisés, Dios lo enterró, lo escondió, lo quitó, pero ya Dios le había entregado lo que estaba sobre Moisés, se lo había dado a Josué, hijo de Nun. Ahora, como estamos en el Nuevo Testamento, vamos a entender un poco acerca de lo que habló en el pasado. Por eso después nos vamos a ir al pasado. ¿Estamos allí ubicados? Le pido que se ponga en pie, por favor, para leer la palabra. Gálatas capítulo 3, verso 19, el propósito de la ley. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Y dice así la letra. Entonces, hay un signo de interrogación, ve allí. ¿Para qué sirve la ley? Y él dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego el 21 hay otra pregunta allí que me está haciendo el escritor, Pablo en este caso. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Estamos entendiendo allí? Amén. Ese versículo específico me está diciendo que si la gente se salvara por portarse bien, entonces en vano vino Jesucristo. Si la gente se salvara por las obras, por sus obras, entonces Cristo vino a perder tiempo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no hay ni aún uno que viva en la tierra y no peque. Solamente Jesús. Vamos a orarle al Señor, porque es un poquito profundo, pero yo sé que usted tiene el entendimiento del Señor y vamos a poder entender y aprender un poco más allá acerca de la profundidad de lo que es una alegoría, una sombra y una parábola. Ya debemos manejar ese nivel. Oh soberano Señor, Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me permites de estar en este hermoso, oh Padre amado, miércoles nuevamente, con la oportunidad de llevar tu palabra, gran responsabilidad delante de tu pueblo santo, Señor. Yo reconozco tu señorío sobre mi vida. Reconozco, Padre, que soy un hombre débil. Oh Padre amado, pero tu palabra me enseña. Diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. Yo reconozco que solamente soy un vaso de barro, Padre, para que la excelencia y el poder sean tuyos. Porque, oh Señor, en un tiempo viví alejado de ti, Señor, sin esperanza, sin consuelo, pero en tu amor y en tu misericordia, Padre, me llamaste de aquellas tinieblas a tu luz admirable. Oh, depositaste en mí, Señor, oh Padre amado de la gloria, un corazón nuevo. Me diste un corazón que siente, que padece, Padre amado de la gloria. Derramaste sobre mi vida, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, para que yo entendiera y comprendiera los misterios del reino que están escondidos en tu palabra. Hoy en día acá, Señor, en esta hora, yo te pido que abras el entendimiento, que tu Espíritu Santo abra, Señor, el entendimiento, que los dones, Señor, que están en tu Espíritu sean abiertos y manifiestos en esta hermosa hora, para que podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Puede tomar asiento, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? Ok, bueno, entonces, como estamos sustrayendo de Gálatas, el escritor Pablo aquí me está haciendo un análisis. Y yo digo que a Pablo se le fue más fácil porque Pablo ya tenía la llenura del Espíritu Santo. Ya Pablo había visto a Jesucristo, o cómo había dado su vida, cómo había caminado en rectitud, cómo lo habían entregado. Y Pablo tenía una revelación
revelación tremenda, aún que el que se atreve de los apóstoles a hablar del huerto del Edén, del primer Adán y del postrer Adán. Pablo se le fue dada una revelación tremenda para la iglesia, para los gentiles, o sea, para usted y para mí. Hoy en día nosotros debemos conocer el pasado, debemos conocer lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. En algunos lugares le llaman Torá, en otros lados le llaman Pentateuco. La Torá está compuesta de los 5 primeros libros de Moisés, están de los libros proféticos, están también allí los profetas mayores, los profetas menores. El Pentateuco, conocido como los 5 primeros libros de la Biblia, se le fueron dados a Moisés, y un 6º libro que va muy pegado a esos 5 libros fue el de Josué, porque Cristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Por eso vemos la conversación de Dios con Josué diciéndole y dándole un consejo: medita de esta palabra de día y de noche, nunca se apartará de ti, y todo lo que tú hagas prosperará. Por eso vemos a Josué también en los capítulos mucho más adelante: si ustedes quieren irse en pos de otros dioses, váyanse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Josué, hermano, es una sombra de lo que era Jesucristo. Estamos hablando de miles de años, estamos hablando de muchos años, porque cuando hablamos del libro de Josué, ya en la mente de Dios, ya Cristo existía y Josué no lo sabía. Por eso Josué, en una oportunidad, cuando va a la batalla, dice que vio el ángel de Jehová y se postró. La Biblia a mí me dice que no te hará señales ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Josué, un hombre aguerrido, valiente, con espada en mano, va contra aquel hombre y le dice: ¿eres de los nuestros o estás en contra? Y aquel ángel le dice, o aquel guerrero de Dios le dice que está con él. Ahora la pregunta es: ¿por qué Josué se le postró? ¿Y por qué aquel hombre no le reprende? Hermano, estábamos hablando de Jesucristo. Jesucristo estaba con él en todo lo que él emprendiera, siempre y cuando fuese obediente al Padre. He aquí el primer misterio. Cuando hablamos de Josué, estamos hablando de un prototipo de Josué como hombre. Josué era el hombre y la parte espiritual, el ángel que peleaba con él, era el hombre formado según Dios. Era la imagen que Dios quería que en nosotros fuera pasada. Por eso vemos que la Escritura dice que Jesucristo crecía en conocimiento, en tamaño, en sabiduría y en gracia. Porque la imagen de Dios sería depositada en el vientre de una mujer, de María, pero esta mujer, ¿verdad?, tendría problemas por tener el simiente de Dios dentro de su ser, dentro de su matriz. Ahora la pregunta es: ¿será que las iglesias verdaderas no tienen problemas cuando estamos predicando la verdadera palabra de Dios? Cuando la iglesia de Jesucristo empieza a verse la imagen de Jesús en usted y en mí, y llegamos a un nivel a poder decir como Pablo: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La simiente de Dios ya fue puesta en mí, y ahora yo no hago lo que quiero, sino que yo hago lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Porque la pregunta es, hermano, en la ley, ¿verdad? En la ley, cuando nosotros estamos en la ley o estamos viviendo bajo la ley, es fácil de identificar. Porque Jesús decía: no juzguéis para que no seáis, ¿verdad? Hacer juicio con misericordia para que se haga juicio con misericordia con ustedes. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde estamos nosotros plantados? ¿Estamos en la gracia o estamos en la ley? ¿Estamos señalando, estamos viendo dónde hay errores, dónde está para derribar? ¿Estamos como aquellos sacerdotes de la antigüedad que se encontraron a un Cristo que los confrontaba y les hacía ver el mal que estaba en ellos? ¿O
estamos nosotros como los pecadores. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, pero Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo tenemos la mejor posición, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero nosotros los gentiles, aparte de ser pueblo de Dios, la nueva Jerusalén del cielo, usted y yo somos la novia. Nosotros no necesitamos invitación, porque cuando el novio se va a casar, no le da una invitación a la novia, se le da invitación a los amigos, a los allegados, pero usted y yo lo que debemos cuidar es que la vestidura de la novia no esté sucia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿qué mejor privilegio hay? ¿El invitado o la novia? ¿Quién tiene mayor peso en una boda? ¿La que se está casando con el novio o el que fue invitado? Entonces vale la pena vivir en la gracia, hermano. El que quiera vivir en la ley, puede vivir en la ley, eso lo vamos a tocar un poquito. Pero el que quiere vivir en la gracia, vive en la gracia. Ahora veamos lo que él me está diciendo aquí, Gálatas 5:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, yo creo que todos en algún momento vivimos bajo la ley. Por lo menos yo viví bajo la ley cuando llegué a Cristo. Yo no sé, primero no se puede, hermano, llegar de una vez directamente a la gracia sin que usted haya atravesado la ley primeramente. Y le voy a explicar un poco acá con la ayuda de Dios por qué. Yo era el tipo de persona que cuando yo llegué al Evangelio, yo le veía el error a todos, pero yo decía que yo era santo. Yo peleaba con todo, pero yo no aceptaba que nadie me viniese a corregir. Me conducía según la palabra, agarraba la palabra, pero la usaba para golpear, para derribar, para destruir. Hasta que el Señor me salió al encuentro y me dijo: ¿por qué me persigues? Y yo le dije: ya va, no estamos hablando el mismo lenguaje. Y el Señor me dijo: ¿eres tú hacedor de la ley? ¿Eres tú, oh hombre, que juzga? Romanos capítulo 1. ¿O eres tú, hacedor de la ley? ¿Puedes tú condenar? ¿Puedes tú señalar? Y cuando el Señor empezó a confrontarme, empecé yo a entender y me dijo: cosa dura te es dar contra el aguijón. Todo lo que has sembrado ahora lo vas a recoger. Por eso que cuando a mí me han perseguido, digo: gracias, Señor, porque ya recogí lo que yo sembré. Yo era un perseguidor de los creyentes. A mí cualquiera que me hacía así una resbaladita, hermano, créalo que yo tenía un bate y ¡pam! Y yo creía que era una gracia. Hasta que el Señor agarró y me quebró las costillas a mí. Y me dijo: ajá, ¿y ahora? Le dije: no, Señor, mejora la gracia. Mejor ahora la misericordia. Por eso que usted me va a notar a mí que si yo lo veo que usted comete un error, yo lo voy a aconsejar, yo le voy a hablar por la palabra, yo le voy a motivar, le voy a hablar acerca de lo que Dios ha hecho. Pero primero tuve que pasar por la ley. ¿O fui yo nada más que pasé por la ley? Aquí ninguno ha juzgado nunca. Nunca ha señalado a nadie. ¿Ah? Nunca nadie se molestó con Dios diciéndole: Señor, tú lo ves, como que si Dios no lo sabe todo, no lo ve todo. Te estás metiendo conmigo y no estás haciendo nada. ¿Ah? Y hermano, y cuando yo leo este tipo de enseñanza, yo digo: con razón, Señor. Ahora vea, lo que yo quiero que usted entienda es que Jesucristo dijo: por donde yo camino, ustedes también tendrán que caminar. Josué representa un prototipo de Cristo. No era Cristo, pero están hablando de un prototipo. Y Josué, antes de libertar, tuvo que estar sujeto a Moisés. Josué tuvo que estar sujeto a Moisés, porque primero fue la ley. Primeramente, humanamente, fue dada la ley porque el hombre cayó en pecado, en transgresión. Y la ley lo que hizo fue encerrar todo en pecado. Pero después vendría la solución.
La pregunta es, ¿se sujetó Cristo a la ley? Claro, hermano. La ley es santa, es justa y buena, malos somos nosotros. Pero la ley es santa, es justa y es buena. Por eso es que ni aún uno de nosotros podemos decir que nos vamos al cielo porque nos portamos bien. Claro, tampoco es para que usted vaya a portarse mal, no estamos hablando de que se porte mal. Pero hay gente que no ha confesado a Cristo y aunque hayan hecho bien, se pierde. Se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Hermano, porque la Biblia es clara, la Biblia dice que aún cuando yo le desee mal a alguien o codicie sin llegar al acto, sino que nada más ya en el pensamiento ya soy pecador. Que si una mentira ya me descalificó, ya no tengo acceso a la entrada. Ahora habrá alguien que no haya mentido alguna vez. No levante la mano. ¿Habremos dicho alguna mentira alguna vez? Amén. ¿Habremos nosotros manipulado alguna vez? ¿Hemos en alguna oportunidad codiciado que otro haya prosperado y nosotros no? O quizá hasta la mujer del prójimo en algún momento la codiciamos o no me diga que usted fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre y salió y no pecó. Hermano, es tremendo. Entonces es bueno conocer esto porque esto nos liberta. Esto nos hace entender que nosotros no somos jueces, que jueces hay uno solo y se llama Dios. Dios nos deja quietos. Dios quiere decir, bueno, quieres vivir bajo la ley, vive bajo la ley, pero la ley te va a matar. Porque no hay quien viva y cumpla la ley. Ahora sí vamos acá a lo que es Josué, hermano, que fue donde quedamos ese día, ¿verdad? Josué capítulo, estamos en el capítulo 1, pero ahora vamos al capítulo 2. Josué envía a 2 espías. Ahora, ¿qué función tenían estos 2 espías? Y la pregunta que le voy a hacer antes de leer era, ¿qué había dentro de Jericó? Porque si el pueblo de Israel, que ya era pueblo, estaba afuera, ¿qué era lo que ellos iban a conquistar en Jericó? ¿Quién se salvó dentro de Jericó? ¿Quién se salvó? ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron en Jericó? Ra y la familia. Ajá. ¿Y qué representa Ra? Usted lo ve como una mujer normal, la ramera, no, pero yo le estoy diciendo a usted que véalo desde los ángulos de Dios. La ramera representa la parte que se iba a perder, que no tenía promesa. ¿Lo qué? Los gentiles. Usted sabe quién era la ramera. Ella después hizo familia y después ella era la abuela de Boaz. ¿Usted sabe quién era Boaz? Esther. Usted ha leído Ruth y dice que también ahí se tuvieron gracia delante de Dios. Y usted sigue la secuencia y usted se va a encontrar con que David viene de la descendencia de él. Porque si hay algo dentro de unos muros que no tienen valor, ¿para qué Dios va a mandar a pelear por eso? Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Yo veo algo más profundo. A veces Dios nos manda a meter en unos sitios donde tú dices, pero es que aquí no hay nadie de Dios. Pero por uno solo, o por una sola mujer, o un solo hombre que esté allí, Dios manda y mueve todo un batallón. Y usted no sabe si es una mujer y dentro de ese vientre van a nacer muchos profetas de allí. Gloria a Dios, aleluya. Usted no sabe si es un hombre por el cual Dios está mandando a pelear y hacer cultos seguidos en una comunidad. Y usted dice, pero es que ahí nadie se convierte, pero es que ahí todo el mundo da la espalda. Y usted dice, no, pelea en bendición para que caigan los muros, porque Jericó significa muro, ciudad fortificada. Pero ¿dónde vivía la ramera? No estaba dentro, hermano, de los muros, sino que dice que vivía sobre el muro. Ra vivía sobre el muro. Sobre el muro. Ese muro usted se imaginará una pared como esta de bloque. No, hermano, el muro, cuando usted se mete en la historia, dice que cabía una casa arriba del muro. Imagínese eso como una garita. Imagínese el tamaño del muro, era impenetrable.
tener acceso allí. Y eso quiere decir que el enemigo tenía cautivada a Rahab, la ramera. Entonces lo que podemos ver en el mundo espiritual era que el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento a muchos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Eso significa un muro espiritual, pero tiene Dios que mandar sus espías. Y Dios nunca peleará una batalla si primeramente no va y conquista la tierra y la pisa. Por eso Dios le dice a Josué: todo lo que pise la Dios nos necesita, hermano, también. Gloria a Dios. Pero a veces no queremos venir al servicio porque sacamos la mano así para afuera y el diablo le escupe la mano y dice que va a llover. Hermano, véngase contigo para los diablos, gloria a Dios. Cuando el diablo sabe una debilidad y dice: no puede moler agua, empieza el diablo a escupir mano. Y va a llover, no voy. Y Dios dirá: mira con lo que yo cuento. Pero cuando usted y yo tenemos espíritu diferente, hermano, no habrá lluvia que nos detenga. Si quiere que relampaguee, que truene, que haga, pero ¿quién hizo la lluvia? No fue Dios. Pero tiene que ser esfuerzo, hermano. Por eso al principio Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Será que el Padre le dijo a Cristo allá arriba: vas a ir allá como un hombre, pero te van a dar duro, tienes que ser valiente? ¿Usted cree que Cristo no fue valiente cargando una cruz? No. Le abrieron el costado, lo cupieron, lo vituperaron. Eso es valentía, hermano. Ahora, estamos llamados a ser lo mismo. Gloria a Dios. ¿O no? Por eso es que Cristo fue exaltado, porque el Padre vio esfuerzo. Ahora usted quiere ser exaltado y yo también, y no hay esfuerzo. Dios dice: no, si no hay esfuerzo, no hay exaltamiento. Todos quieren bendición, pero ninguno quiere ya la guerra. Gloria. Aleluya. Y Dios también chequeando. Porque nosotros al hombre le podemos mentir, pero a Dios le somos manifiestos. No, yo mejor vamos a llamar a los líderes y le decimos que se presentó un problema. Dios entiende, sí, Dios entiende. Que no vas a entender es tú cuando los demás se han prosperado y tú no. Pero no te pongas bravo cuando Dios suelte la bendición y tú te quedaste afuera. Gloria a Dios, aleluya. ¿O no es así, hermano? Dios es justo. Dios es justo. Y todo trabajador es digno de su salario. Y el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora mire, capítulo 2, libro de Josué. Dice así: Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ahora, ve. Yo siempre he dicho que los misterios de Dios, hermano,
hermanos, son de Dios y hay unos que se nos son revelados y otros no. Los misterios, bueno, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y cuando nosotros leemos en el libro de los Romanos también vamos a ver que dice que Pablo dice, porque Jehová endureció el corazón de Israel y le ha dado espíritu de estupor para que no oigan con sus oídos, sino que oigan pesadamente y no vean con sus ojos. La pregunta es, si Cristo fuese venido y Israel no fuese aceptado, usted y yo no fuésemos perdidos. Gloria a Jesús. Si Israel fuera aceptado a Cristo de una vez y no fuéramos quedados fuera. Pero ve el propósito del Señor. Dios ablanda el corazón, pero también lo endurece. Y cuando nosotros vemos el religioso, va a decir, hermano, todo esto es pecado y esto también es pecado. Pero vea esto, yo esto lo aprendí también en la gracia. Mentira es mentira. Y la mentira es del diablo. Y eso es verdad, hermano, la mentira es mentira. Pero hay algunas cosas por causa que usted va a notar en la Biblia y son misterios de Dios y solamente Él sabe. Dice que cuando Miqueas y los profetas dice que necesitaban que el rey fuera porque había una palabra que había de cumplirse, y Miqueas pudo ver allá arriba a Jehová hablando con los espíritus, y un espíritu le dijo, y yo iré en forma de espíritu de mentira y lo llevaré. Aquí estamos viendo que Rahab la ramera mintió. ¿O no mintió? Ahora, ¿pero por qué mintió? Por causa del rey. Porque Rahab la ramera sabía quién era el Dios de Israel. Recuerden que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, lo que pasa es que estamos en el capítulo 2, vamos a ver que tuvieron otras batallas y ellos sabían que en el desierto se había corrido la voz, la fama de que Jehová venía abriendo el mar rojo y que venían derribando todo lo que se le atravesaba cuanto enemigo a Jehová en el desierto. Jehová los dejaba postrados, y cuando llegaron aquí, Rahab la ramera sabía que estos hombres de Israel, Jehová los defendería. Ahora, yo digo y pienso en el misterio de Dios, que Dios no nos va a enviar a usted a una tierra si antes no ha preparado aquella tierra para que usted zumbe la semilla. Santo. Porque nadie viene al Padre, dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre antes no lo ha preparado. Y usted y yo a veces vamos a sitios y no pescamos nada porque vamos nosotros. Pero si Dios nos envía, ahí habrá fruto. Y la pregunta que volvemos a hacernos es, ¿para qué Dios iba a mandar todo su ejército a darle las 7 vueltas a Jericó? ¿Verdad? Eran 13 por total, pero ¿para qué Jehová mandaría a conquistar a Jericó? ¿Qué propósito había ahí? ¿A quién había que rescatar allí que estaban dentro de esos muros? Pero ya Jehová había tratado con Rahab, que es lo que quiero que usted entienda. Por eso Rahab accede a mentir, porque Rahab dijo, bueno, aquí vienen mis libertadores. A la verdad Jehová va a derribar y va a acabar con todo esto, y eso se llama temor de Jehová. Por eso es que hoy en día usted ve gente que usted dice que Cristo viene y se ríe. Usted dice, y no tienen temor, hermano. Pero sí hay Rahab todavía que no han sido conquistadas, pero que están tocadas por Dios. No sé si usted está entendiendo. Hay lugares donde nosotros estamos viendo que hay fortaleza, que hay muros, que todavía está el rey de Jericó allí batallando, pero dentro de esos muros fortificados hay gente con el espíritu de Rahab que está esperando que usted y que yo vayamos como los 2 espías. Aleluya. Porque esos 2 espías servirían para hacer un pacto. Ahora veamos. Aquí me está hablando la escritura en el 6. No, sí, en el 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron
los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué entiende usted allí en ese lenguaje? Ahí le está hablando de Raal la ramera, pero huele ya a reino. Está hablando como gente del reino. Usted no ve que usted está predicando y a veces está hablando con gente y no son cristianos, pero hablan como cristianos. Ya huelen a cristianos, ya hay esencia de cristiano a ellos. Solamente que lo que hace falta es el pacto. Gloria a Dios, aleluya. Pero la Biblia dice que usted y yo somos enviados al trabajo que Cristo empezó. Segunda de Corintios 5:18 dice que el mismo Jesucristo ruega por nuestros labios para que la gente se convierta y se arrepienta. No es usted ni soy yo, es el Cristo que vive en mí y en usted que convence a la gente para que la gente haga el pacto. Entonces usted y yo estamos haciendo lo que Cristo empezó. Gloria a Dios. Hay poder en usted, hermano. Amén. Hay poder dentro de mí. Porque no sé, hay muchos que tienen como insignificante lo que es cuando usted está predicando, cuando usted está dando una palabra, así sea personal, y usted, la gente está confesando a Cristo y está poniendo la mano allí. Quizá hay gente que lo ve naturalmente, pero espiritualmente está aconteciendo algo terrible, hay algo tremendo. Se está quitando un alma del mundo de las tinieblas y está siendo trasladado al mundo de la luz admirable. ¿Y quién va a ser la herramienta? Usted. Gloria a Dios. ¿Y yo? Gloria a Dios. Ahora usted se imagina cuando estemos frente a Cristo y nos pase la película. ¿Usted sabe lo que es? Que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted sabe el valor que usted tiene. Mire, un verdadero hijo de Dios pasa al penal y el mismo plan que tiene el príncipe de las tinieblas se postra. No se meten con un cristiano verdadero, hermano. Y cuando usted ve así, de repente ve un embajador, un presidente, o ve algún cantante de fama, y usted dice: wow, pero qué investidura tiene. Usted tiene una mejor. Usted tiene una mejor investidura que cualquiera terrenalmente. Usted espiritualmente tiene la investidura de Cristo. Usted es un embajador en cadena. Solo que tenemos que pulir. Santo. Porque un embajador no es chabacano, ni anda mal vestido por ahí, ni anda. ¿No? ¿Cómo usted es un embajador? Bien pulido. Bien pulido, bien hablado. Chévere. Y nosotros, Dios nos perfecciona. Yo le digo algo, mire, yo era tremendo. Yo usa flu. ¿Cuándo? Yo le decía: no, yo creo que ni cuando me muera voy a tener problemas cuando me metan el flu. Ese era yo. Pero no estaba en los planes míos de que Cristo me tocaría y me transformaría. Y después ahora, bueno, no me puedo tomar flu porque los perdí todos, pero por ahí me venir uno nuevo. Y lo que a mí no me gustaba antes me terminó gustando. Por eso es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque cuando no tenía a Cristo, yo estaba alejado de Dios, estaba de espaldas al reino. Y me gustaba meterme con los demás y burlarme, y era mentiroso. Y bueno, ¿qué no tenía, hermano? Pero cuando llegué, empecé a Cristo, empezó a tacharme. Esta, quita esta también, esta. Y todavía sigue tachando, no creas. Solo que ya hay menos que tachar. Pero hermano, yo le digo algo, yo veo las fotos mías viejas y veo las de ahorita y digo: buen cambio, Señor. Pero demasiado. Total, radical. Yo digo: wow, Señor, y para bien. Y gente que me decía: cuando tú tenías como 30 años te veías más viejo. Yo le decía: pues estaba en el mundo. Claro, el trasnocho, mal vestido, mal arreglado, mal hablado. Pero hermano, cuando Dios lo toca a uno, la gente dice: no, Dios nada más ve lo de adentro, pero lo de afuera también lo transforma. Y Dios empezó una transformación de adentro hacia afuera. No solo de afuera. Más importante es la de adentro, pero la de adentro dará testimonio afuera. A su tiempo.
Porque Rahab la ramera era considerada ramera, pero usted cree que después que llegó Israel siguió vistiéndose como se vestía. No, cambió. Tuvo que haber un cambio, hermano. Y empezó a comportarse como se comportaba Israel. Ahora veamos, ya estamos casi terminando, ¿verdad? El 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Gloria a Dios. Hermano, mire el misterio ahí. ¿Quién era el que estaba atemorizado? Estamos hablando de una gran muralla, estamos hablando del rey de Jericó, estamos hablando de un gran ejército que ellos tenían, pero Rahab la ramera que vivía dentro dijo: mira, a la verdad todos esos hombres están atemorizados, gran temor ha caído en ellos. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar atemorizado? Si usted se le puso un brujo al lado, ¿quién es el que tiene que estar atemorizado? El brujo, no usted. Ay, hermano, de por mí se puso el brujo al lado, pero gloria a Dios, libértelo. Yo tengo testimonios de los lados. Yo conozco uno que él es babalao y él vive cerca de una iglesia y él más bien quiere que los cristianos lo aborden y me dice, o sea, ellos me ven y como que si yo fuera un ogro. Porque está en la ley. Me ven como que si yo, y me ven así de lejos y él más bien quisiera que lo abordaran, me tiene que leer, o sea, escuchar y yo, ven. ¿A dónde está ese hombre para ir a buscar? Claro. Es tremendo, hermano. Más bien él quiere eso, ¿me entiendes? Quiere sentir esa paz. Cuando me le comí la torta al brujo, hermano, la gente dice: tú estás loco. Yo, el Señor me mandó, y si Él me mandó, no me va a matar. Y la misma palabra no dice que comeremos cosas mortíferas. Gloria. Tremendo, hermano. Pero hoy en día, ese brujo, yo no sé si el que era brujo, porque ya no es brujo, yo no sé si él estará caminando con el Señor ahorita, pero lo que sí sé y se lo aseguro es que dejó la brujería. Pero como yo que, hermano, tuve que ser valiente. Es que, hermano, el Señor también nos da la autoridad, porque lo digo por testimonio, de que nosotros declaramos en una persona que está cautiva y el Señor lo liberta. Ahora, pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Lo que hablamos al principio. Meditar en la palabra de día y de noche. Andar siempre tratando de agradar al Señor para que haya ese respaldo. Porque recuerde que el enemigo nos vigila. Y si tenemos cablecitos pelados por ahí, nos va a acusar. Porque ese es el trabajo del acusador. Por eso le dicen el acusador. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Alguna rebalancita, una falla, perdóname, Señor, y apártese. Y alcanza misericordia. Y no volverlo a hacer porque ya con pedir perdón y volver otra vez es como que la puerca lavada vuelve a dormir. O sea, ¿cuántas veces te dicen que la va y otra vez el mismo error? No. Ahora, aquí seguimos leyendo y dice el 11. En el 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los que es suyo, y que libraréis vuestra vida de la muerte. Ahora mira el gran misterio. Y ese pacto yo lo hice con el Señor y todavía lo tengo vigente y Él cumple sus pactos. Yo era un hermano de los que me vivía atemorizado porque mi familia se va a perder y si se muere, no, hermano, yo le dije eso al Señor. Y el Señor, yo le dije: Señor, yo te trabajo a ti con el amor, con cariño, con esfuerzo, te amo, fallo todavía, ayúdame, pero mi familia está en tus manos. Y si yo amo a mi familia, yo creo que Dios ama más a mi familia que yo, porque Él lo cree. Ahora, Rahab
familia, Señor, yo te estoy trabajando a ti. Es más, yo quiero hacer un pacto contigo, Jehová. Israel, la ramera y su familia fueron. Ahora, ¿usted tiene miedo en algún momento que su familia se pierda? Yo no, hermano. Y el Señor me ha dado mi testimonio que los que ya se han ido con Él, aunque se han ido en circunstancias muy fuertes. Pero yo tengo la confianza y la seguridad, porque Dios me lo ha dicho y me lo ha confirmado. Yo cumplo mis promesas. Entonces, cuando no vale la pena trabajar ese Dios maravilloso, si Dios tiene el cuidado de su familia, ¿para qué usted se preocupa? ¿Para qué vive atormentado, vive sin paz, preocupado por lo suyo, en vez de preocuparse por la obra del Señor? Y cuando yo descubrí esto, que el Señor me lo mostró y me permitió hablar con Él y pactar con Él, Él me agradó. Hermano, yo siento una paz desde ese día y una tranquilidad. Y a veces veo que mis hermanos, mi familia, a veces no andan por allá. Bueno, Señor, ellos están en tus manos. Tú y yo pactamos, Señor. Y si yo le cumplo a Dios, no me va a cumplir. Amén. Ahora la pregunta es: ¿usted le está cumpliendo al Señor? No me lo diga. No me lo diga a mí, sino que usted y Dios medite ahí, medite en la palabra, medite en el Señor. Todas las noches uno debe hacer un examen de conciencia y uno sabe: Señor, fallé aquí, perdóname aquí. Pero usted está perdonando el que lo vio. Debemos derribar esos muros, esos gigantes que están allí. Y él termina diciendo: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque por su casa estaba en un muro de la ciudad. ¿A dónde estaba la casa? En un muro. Estaba arriba del muro. Y ella vivía en el muro. ¿Dónde vivía ella? En el muro. No dentro de los muros. Vivía arriba del muro. Era como una garita. Tenía mejor visión que el resto de los que estaban encerrados ahí. Gloria a Dios. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que os ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de granas en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su casa, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en cosa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vamos a dejarlo hasta allí. Si nosotros leemos todo el libro de Josué, vamos a encontrar ahí lo que es la cronología o el misterio de Cristo. Allí, casi todas las escrituras nos llevan allí. Pero ve que Dios siempre ha hablado. Solo que en el pasado ellos no entendían, como hoy usted y yo podemos verlo claro.
entonces, en otra oportunidad seguimos con el libro de Josué, cuando el Señor así lo ponga, pues tal 7, Jericó y la obediencia, los muros, cómo tumbar los muros. ¿Sabe usted cómo se tumban los muros? Eso lo dejamos para otra oportunidad. Otra